como el mundo sin entendimiento, Señor. Por eso te pedimos en esta Señor, tú eres bueno y maravilloso, Padre. Te honramos, Señor, con todo nuestro corazón, Rey. Bendito eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios, amén. Bueno, amado Señor, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, nosotros te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, nos disponemos delante de ti, Señor, con agradecimiento, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir a glorificar tu nombre, Señor, a alabarte, a presentarnos delante de ti, Señor, a pasar lista por este tiempo, por esta semana, Señor, semana que hemos laborado, trabajado, Señor, y que ahora, como dice la palabra, Señor, que 6 días trabajaste, un día reposaste. Ahora nosotros en tu presencia reposamos, Señor. Y reposamos glorificando tu nombre, Señor, contemplando tu gloria. En medio de tu presencia, Señor. El verdadero reposo es ese, Señor. Y alabamos tu nombre, Señor, y estamos con el corazón dispuesto, con la mente presta, Señor, para escuchar tu palabra, Dios, para reposar en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que todo error, que toda confusión y engaño quede desalojado de este lugar, todo espíritu maligno atado, que se haya sentido atraído, atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Y solamente, Señor, la verdad que libera, Señor, la verdad, Dios, que edifica, sea la que hoy haga presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, lo que viene de tu trono, Señor, no de los hombres, sino de tu trono, no de la filosofía, sino de tu corazón, Señor. No de los verbos de la oscuridad, sino la palabra de fuego y de luz que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que sale de tu boca, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, atamos todo error y confusión y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Ah, bueno, me alegra. Yo le había mandado un mensajito a mi hermano Belmi, ¿sí lo vio? Un mensajito donde nos sumábamos con condolencias. Me contaron que el hermano falleció, ¿cierto? Bueno, nosotros estuvimos orando por eso, para que Dios trajera paz y salvación, especialmente a las familias. Lo que más necesita la familia son salvación, amén. Salvación. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, vamos a la palabra. Mis hermanos, quiero que busquemos el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Amén. Capítulo 1. Sí, Juan 1. Juan 1, amén. Versículo 16. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Cuando la palabra de Dios dice, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, que a Dios nadie le vio jamás, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre. Pero
¿Usted sabe cuál es la dificultad que hay para ver al Padre? Para verlo. Lo que más la gente ha podido ver del Padre, Moisés vio la espalda del Padre. ¿Se acuerdan? Tuvo que poner por una rendijita de piedra el ojo y el Señor le dijo, voy a dejar que vea mi espalda. Hasta ese punto, el cara a cara de Moisés, ¿con quién era? Con el Hijo, ¿no? Con el Espíritu de Dios y con el Hijo. Pero Moisés quiso ver al Padre. Y el Padre le dijo, Moisés, hasta allá no voy a llegar. Voy a dejar que vea mi espalda, dijo. ¿Recuerdan? Mis lomos. Y él alcanza a ver. Es lo máximo. Es lo máximo que alguien humano, pues, ha podido ver. Y yo recuerdo, hermano, que en unas 2 o 3 oportunidades yo he podido ver el trono de Dios. Lo he podido, por lo menos, discernir, no en toda su plenitud, pero lo he visto. Como cuando uno ve una silueta o una... ¿Sí? Y lo que me queda a mí grabado es que de la cintura para arriba la resplandecencia del Padre es tan tremenda que no se puede ver. Solo Cristo puede ver el rostro del Padre. Y supongo que los seres celestiales también podrían verlo. Supongo yo. Pero Cristo vino a la tierra para mostrarnos el Padre, ¿no? Él mismo representaba la similitud con el Padre. Cuando los apóstoles le dicen, permítenos conocer al Padre. Él les dice, pero ¿cómo así que no han estado conmigo? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo supongo, hermano, que el Señor Jesús es parecido físicamente al papá, al Padre. Y creo yo, algunos dicen que es Cristo, yo creo que cuando la palabra se refiere al anciano de días es al Padre. ¿Sí? Al anciano de días. Pero seguramente cuando todo esto culmine, hermano, cuando podamos nosotros habitar en el reino de Dios, con Cristo, con el Padre, lograremos traspasar esa barrera que por Cristo es permitido esto. Y podamos nosotros, en un momento tremendo de la historia, pues si se puede llamar historia porque estamos hablando de la eternidad, la historia es la que se mide por el tiempo, la eternidad no se puede medir. Este micrófono está fallando. Va a tocar seguir predicando así nomás, ¿vale? Sí, hay que tocar mandarlo a arreglar. El Señor vive en la eternidad, ¿cierto? En la eternidad. Él no se mide por el tiempo, pero cuando estamos en la eternidad podemos contemplar las cosas. La palabra de Dios dice que en esa dimensión el templo de Dios no existe, o sea, el templo no es una estructura. La presencia de Dios, hay un trono, ¿no? La presencia de Dios es el templo. Amén. Ayer estaba escuchando un evento, una conferencia muy tremenda, interesante. Cosas profundas se hablaron en esa convención. Y decía una cosa que nosotros tenemos que reflexionar acerca de la distorsión que la religión le propinó al cristianismo. Voy a mencionar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la distorsión del concepto del obispo, del pastor. Usted mira el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, siempre he enseñado que el obispado es algo tan bello, y que es tan bello e importante que es el único ministerio que Dios permite que la gente presente hojas de vida. Entonces usted le puede presentar al Señor, Señor, yo quiero ser pastor. Todos los demás ministerios, la palabra nos da a entender que son como cosas soberanas de Dios. Dios dice, usted es un evangelista, Dios dice, usted es un maestro, Dios dice, usted es una persona que enseña, usted es un diácono, usted es, ¿sí? Pero el pastor es un ministerio que Dios permite que la gente le proponga a él que quiere serlo. Entonces él lanza los requisitos que están allí en Timoteo
Y esos hombres pastores, cuidadores de la grey, eran precisamente eso. En la medida que la iglesia comenzaba a recibir sus adeptos, la iglesia crecía, se amplificaba en número, se convertían las personas, los pastores se volvían indispensables para cuidar esa grey, para darle de comer a esa grey. Lo que hace un pastor, esencialmente. Y esos eran los obispos. Pero por alguna razón de la historia, que siempre tiende a distorsionar lo de Dios, hay una batalla espiritual, sobre todo en el concepto que Dios plantea, el enemigo lo trata de desfigurar, ¿no? Desfiguró Edén y siempre ha tratado de desfigurar la verdad, lo de Dios, la familia. Fíjese cómo el diablo se especializa en desfigurar lo que Dios hace. Y con el tiempo, en una pugna de poder, el obispo se empezó a convertir en una persona superpoderosa en las ciudades. Quedaron reducidos a obispos de ciudad. Y en esa pugna, con el tiempo, entre las disputas obispales, hubo un obispado que prevaleció sobre otros, que se llamó el obispado de Roma. Y de esa plataforma de poder es que se construyó lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Que ayer, por ejemplo, meditábamos reunidos con la familia, ¿a quién aborrece Dios más? Porque así la palabra lo llama. ¿A un testigo de Jehová o a un católico? Yo les dije, por una nariz, el testigo de Jehová es más aborrecido que un católico. Y les expliqué por qué. Porque por lo menos el católico dice que Cristo es Dios. El católico dice que hay una Trinidad. El testigo de Jehová desconoce la deidad de Cristo. Dije, pero eso es como cuando llegan los ciclistas ahí, tete a tete, ¿no? Y entonces toca sacar el computador para mirar quién la nariz le pasó primero. Por esa nariz es que el testigo de Jehová es más repudiado por Dios. Pero estamos hablando de la distorsión de la verdad. ¿Correcto? En este punto. Es la distorsión de la verdad, que es nuestra batalla, ¿no? Esencialmente, nuestra batalla es la preservación de la verdad. Amén. Aquí el apóstol Juan está diciendo, escuche esto, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Ya entendemos, hermano, que la gracia es un favor inmerecido. Tenemos todo el concepto claro, espero yo, ¿no? Él es un favor inmerecido, una expresión del amor bondadoso de Dios, que Dios nos da sin merecerlo, una expresión de su bondad sin que lo merezcamos, y cuyo principal exponente es Cristo en su sacrificio. O sea, la principal exposición de la gracia de Dios es Jesucristo. Es el culmen de la gracia. Y todo lo que el sacrificio de Cristo desata es el culmen, el ápice de la gracia. Pero Dios ya se había manifestado con gracia, en el concepto básico de gracia. Lo había hecho con un pueblo llamado Israel. ¿Cierto? ¿Se lo merecía Israel? Israel era un pueblo esclavizado, un pueblo lleno de maldición, un pueblo menesteroso, un pueblo idólatra. Pero por causa de un amigo que consiguió Dios llamado Abraham, Dios desató gracia sobre ese pueblo. Y quedó grabada esa gracia en una ley que fue grabada en piedra, ¿cierto? A través de un profeta, un líder espiritual, un guía espiritual llamado Moisés. Esa fue una gracia, como un proyecto de gracia, una gracia en un estado. Pero la perfección de la gracia es por Cristo. Y me habla de la sobreabundancia de Dios. De que Dios puede hacer algo bueno, pero es tan poderoso, tanta gracia tiene Dios que puede hacerlo mejor. Por eso hoy hablamos de que Dios hizo un Adán perfecto,
pero a través de la caída de Adán, Dios levantó un Adán mejor. Increíble, ¿no? Un Adán mejor. Pero menciono todo esto de la gracia y también mencioné el tema de la deformación de la verdad, porque nosotros tenemos que, hoy estamos viviendo un tiempo apostólico especial en la tierra. Y es la reeducación de la iglesia de Cristo. Hoy el ministerio apostólico está resaltando mucho en la figura del maestro o el maestro apostólico. La iglesia ha tenido que ser educada porque se deseducó durante mucho tiempo. Y hablaré un poquito acerca de los remanentes que conservaron la verdad. Usted mira la historia de la iglesia y después del rompimiento de la distorsión de la iglesia que tuvo en el concilio de Nicea, siglo IV, un quiebre que proyectó el poder de una iglesia como la católica, hizo que la verdad tuviera que esconderse detrás de las piedras, hermano. Tuviera que esconderse en los montes, especialmente en la zona de Europa. Pero usted investiga la historia y hubo remanentes pequeños que, guardando los textos sagrados, conservaron la verdad. El ejemplo máximo de un pueblo o de un remanente que conservó la verdad en Europa, a pesar de la persecución, a pesar de las inquisiciones, de las políticas implacables, doblegantes de la Iglesia Católica, fueron los valdenses. Los valdenses. Ellos conservaron la verdad a través de la palabra y de la doctrina de Cristo. Vino la Reforma, que fue como una especie de renacer de la verdad en Europa. Surge el protestantismo, que procura retomar las vías espirituales de la primera iglesia del siglo I, pero le quedó como a medias tintas, quedó como un tufillo de la religión antigua. Amén. Y después vinieron avivamientos en lugares del mundo diferentes, avivamientos en Inglaterra, avivamientos en las colonias británicas en Norteamérica. Después, con posterioridad, vinieron avivamientos en África, Latinoamérica. Y hemos vivido avivamientos en diferentes lugares del mundo, multitudinarios. El último gran avivamiento de la tierra fue el avivamiento del África subsahariana. Del Sahara para abajo, millones y millones de personas se han convertido a Cristo. Pululan las iglesias cristianas, pentecostales y evangélicas en el sur de África. El último gran avivamiento. Pero suele, como todo lo que hace el enemigo, él mete mano en las cosas para desfigurarlas. Y por eso digo que hoy la iglesia ha tenido que ser reeducada. Pero no solamente para volver a levantar el principio que Dios había colocado, sino que pareciera que Dios nos quiere poner una columna más profunda. Está aprovechando la oportunidad del Señor para enseñarnos cosas más profundas del Evangelio. Y usted va a ver, por ejemplo, en hombres como Reinhard Bonnke, cuando usted mira el evangelismo de fuego de Reinhard Bonnke, un hombre que ya se fue con el Señor, él empezaba a hablar a través de cosas sencillas, cosas profundas del Evangelio. No era simplemente un evangelista. No era simplemente como Billy Graham, ¿no? Usted ve el impacto que Billy Graham produjo, un impacto colosal. El mayor evangelista del siglo XX fue Billy Graham. Pero Billy Graham tuvo éxito a través de un mensaje muy similar. Arrepiéntase, reconcíliese con Dios, lea su Biblia, busque una iglesia, ore, reúnase en su casa con su familia. Ese fue el fuego de Dios estaba allí y hubo un éxito allí. Millones de personas. Con un mensaje muy sencillo, diseñado para que la persona se reconcilie con Dios. Pero como estamos en un tiempo de reeducar la iglesia, Dios está levantando
o una plataforma para nosotros sumergirnos más en algo más profundo de Dios. Y estoy partiendo de este hecho de que dice el apóstol Juan, de que a Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. La labor de Jesucristo es darnos a conocer el Padre como centro de un reino tremendamente poderoso y tremendamente profundo. Cierto viernes, el último viernes que prediqué yo, Dios nos enseñó acerca de desmitologizar o desmitificar a Dios. Quitarnos la visión mitológica del Dios de Israel. Y empezar a verlo en toda su expresión de poder. Y desde todas las dimensiones de su poder. Desde lo que desata en lo espiritual como lo que desata en lo material. Y aquí hay una cosa importante. Y yo lo he enseñado en otros momentos. Hemos imaginado lo espiritual, y la iglesia tiene que ser educada en esto. Hemos imaginado lo espiritual como algo espéctrico o fantasmal. Entonces nos hablan del cielo, y es por allá una bruma de nubes, donde nosotros seres espirituales y espéctricos subimos al cielo. Dígame si no así ve cómo se nos enseñó el cielo. Y estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia cristiana, ambas. Pero resulta que Dios es la reconciliación de lo espiritual con lo material. Usted va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así, Pastor Mauricio? Ahí está en la palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Tomás, toque. Rompe el paradigma de lo que nosotros nos hemos imaginado. Toque. Cuando usted conozca el cielo, que entre otras cosas va a ser algo que va a venir a la tierra. La Nueva Jerusalén, que es la mayor ciudad de todas. Imagínense, la mejor ciudad que ha podido existir hoy está en obra. ¿Usted sabía eso? Hoy los arquitectos, los constructores, los albañiles celestiales están echando pica, pala, están construyendo la ciudad espiritual. Su casa hoy, el Señor dijo, voy a ir a edificar casa para ustedes, dijo él. Allá se está construyendo la casa de Luz Marina, la casa de Belmis, la casa de mi hermana Lumila, de Ramirito y todos los que estamos acá. Están allá. Y el día que se culmine esa obra, el Padre va a decir, es el tiempo de que descienda esa ciudad. La ciudad va a descender. Y así la describe el Apocalipsis. Una ciudad que desciende. Claro, ahí surgen interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa con el alma del que muere? Va a un lugar de descanso, no va a dormir en un colchón. Que yo he escuchado predicadores que dicen que uno vaya a dormir a un colchón. Una cama de oro, porque el apóstol Pablo dice dormir. Cuando hemos aclarado que dormir es una diferencia que el apóstol Pablo utiliza para decir que una persona, aunque su cuerpo fallece, no muere realmente, sino que duerme, o sea, descansa. Realmente la palabra es descanso, descansa en Dios. Entonces, así como hubo un paraíso, ¿se acuerdan? Por el que el Señor descendió cuando bajó a las profundidades, que fue el paraíso que vio el hombre rico. Veía al otro lado a Abraham. Abraham estaba en el paraíso, el hombre rico estaba en el Hades. Estaba en los lugares profundos. El paraíso que le prometió el Señor al ladrón era ese. Te prometo hoy que vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, murieron simultáneamente y descendieron a las profundidades. Así como un paraíso que ya que fue clausurado, ya cumplió su función. Parece ser que en una zona del tercer cielo, todo el que muere vaya a descansar en la presencia de Dios, esperando que se cumplan los tiempos en la tierra. ¿Está copiando acá lo que le estoy hablando?
Está esperando un momento especial, que va a tener un momento de efervescencia, como lo dice la palabra, en el 5º sello de Apocalipsis. Un momento que la tierra, las cosas se van a poner muy difíciles, especialmente en unos días llamados los días de la gran tribulación. Estudia Apocalipsis, sello 5, y los mártires le están diciendo, Señor, ya es hora de descender, ¿qué está pasando? Entonces el Señor dice, tranquilos, tengan paciencia, que se necesita completar el número de los escogidos. Tranquilos, muchachos, dice el Señor. ¿Cierto? Estoy parafraseando lo que el Señor dice. Lo hemos leído, ¿cierto? Y lo hemos enseñado también. Ahí está esperando el cumplimiento de un tiempo. Y aquí el apóstol Juan está hablando, él está mirando con los ojos de Dios, está hablando de la plenitud que todos tomamos. Así como lo dice Efesios, hasta que todos alcancemos las dimensiones de Cristo, ¿cierto? Estamos viendo de que hay un número de personas que tiene que completarse. Y la gracia que se redobla con más gracia está especialmente destinada o desatada para ellos. Más que destinada, desatada para ellos. Desatada para ellos. Amén. Sabemos, hermano, que la gracia es algo que el Señor desplegó desde la cruz del Calvario, pero para poder acceder a ella, usted necesita de una llave específica. Como cuando usted va a una bóveda de banco, ¿cierto? El gerente del banco tiene una llave especial. Como cuando habían submarinos nucleares, había unos protocolos donde había un código y entonces el primer oficial junto con el almirante del submarino metían la llave y sincronizadamente la llave hacía clic y se abría y con el código se digitaba y hace más de 30 años los comandantes de submarino que tenían armas atómicas tenían poder para hundir botón hacer lanzar bombas atómicas. Ese protocolo cambió, gracias a Dios, por una crisis que hubo, donde casi hubo una guerra nuclear. Ahora el presidente de los Estados Unidos y el presidente de las potencias, esos son protocolos que las potencias nucleares tienen. No puede ser desatado por cualquiera. Pero usted va a la bóveda y hay una llave específica. La llave específica, hermano, que usted tiene que utilizar para que la gracia venga sobre su vida, ¿cuál es? ¿Cuál es? La fe, perfecto. La fe. Imagínese usted la fe como una llave. Como una llave. Aunque esa llave representa un grupo de cosas. ¿En qué consiste ese grupo de cosas? Y lo vamos a entender, hermano. Vamos a Isaías, capítulo 64, hermano. Busca Isaías 64. Y lo vamos a entender un poco mejor allí. Mire lo que dice Isaías 64. Arranquemos con esta expresión de Dios a través del profeta Isaías. Dice, oh, si rompiese los cielos y descendieras a tu presencia, y a tu presencia se escurriesen los montes. Mire, el profeta está hablando de algo que se desata de una manera muy poderosa desde los cielos. Isaías 64, estamos mirándolo acá. 1. Dice, oh, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Acá hay un clamor de Isaías, que cuando usted lo ve con los ojos de Dios o lo empieza a entender en su conocimiento de Dios, usted va a darse cuenta que hay
hay dos características que son características de Dios. Un Dios misericordioso y un Dios justo y vengador. ¿Dios es vengador? Sí, Él dice, mía es la venganza. Y aquí hago un paréntesis, porque nosotros tenemos que darle nombre a las cosas como son. Lo que hoy ocurre en Gaza es un genocidio. Pero el que se encarga de Israel es Dios. Y lo ha hecho durante toda la historia. Yo le pregunto, ¿Dios no ha castigado a Israel? Cada vez que Israel y los judíos se han portado mal, ¿Dios no es el que se encarga y lo ha hecho severamente? Sí. Sí, claro. Es que ese tema de Israel es un tema que usted tiene que coger con pincitas, hermano. Pero nosotros tenemos que orar por Israel. Pero orar por Israel no es decir que Israel hace todo bien. Perdóneme, pero un genocidio Dios no nos llamó a aplaudir genocidios. Yo entiendo que hay una disputa territorial, religiosa, política. Pero encerrar un grupo de personas y matarlos de hambre, y sobre todo que a la luz de las cámaras que lo están viendo por todo el mundo, es una cosa abrumadora. Quiero que entendamos eso. Pero de Israel es la justicia y la venganza. De Dios es decir, la justicia y la venganza. Todo juicio final es de Dios. Amén. Que esto nos debe invitar a temer, hermano. Ayer escuchaba una enseñanza muy linda donde el hombre explicaba que Dios edita el concepto que tiene de nosotros. Entonces lo explicaba a través de lo que pasa con los hijos. Aquí, sinceramente, ¿uno padece los hijos? ¿Sí o no? Claro que sí. Uno los padece, claro que sí. Pero cuando pasa el tiempo y uno se fortalece, uno dice, los hijos son la mayor bendición que he tenido sobre la tierra. Eso se llama editar, o sea, dejo de lado todo lo que me tocó sufrir por el resultado que veo y en el cual yo me siento contento de haber ayudado, de ser un instrumento para formar un hombre, una mujer. Pero que uno los padece, hermano. En un mayor o menor nivel unos y otros. Entonces él decía que Dios es igual con nosotros. Y pone el ejemplo de Abraham. Un hombre que Dios lo llamó amigo, pero que se equivocó. Cierto que se equivocó Abraham en varios momentos y son consecuencias que hoy está la tierra viviendo. Haberse acostado con Agar, hoy lo que vemos en Medio Oriente en gran parte proviene de ese error de Abraham. Dios no lo mandó a eso. Que Dios bendijo a ese hijo porque Dios es bueno y misericordioso, sí. Por eso, y pilas ahí, ¿no? Porque los descendientes de Ismael tienen una bendición de por medio. ¿Están equivocados? Sí, pero hay una bendición. Dios bendijo a esos príncipes que venían de Ismael. Abraham cometió errores, pero cuando Dios lo define en el libro de Hebreos 11, se reduce a decir Dios que Abraham creyó y le fue contado por justicia. No se detuvo a decir, se equivocó y aquí la embarró y aquí también. No, dijo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. A eso redujo, como si el epitafio de Abraham dijera, el hombre que creyó y le fue contado por justicia. El padre de todos los que somos de fe. Eso dice la palabra. Pero yo le decía a Astrid, pero hay que tener cuidado con eso, porque la palabra también dice que al tribunal de Cristo nosotros los cristianos accederemos para ser juzgados por las obras buenas y malas que hayamos hecho dentro del cuerpo. Eso nos debe producir temor. Allá el Señor va a decir, siéntese acá fulano de tal, saquen aquí los expedientes. Yo he enseñado que puede ser otra cosa que nos imaginábamos era que tocaba hacer cola para el juicio. No, Dios puede tener un juicio simultáneo porque como Él es omnipresente.
O sea, puede estar en un cubículo por allá de Luz Marina y simultáneamente Dios está hablando con Luzmila y con Ramirito y con Belmis. Y no hay afán porque estamos en la eternidad, sacan los expedientes, que seguramente será un software celestial, una cosa. Entonces tomará su tiempo y Dios va a sacar lo bueno y lo malo. Habrá cierto grado de tranquilidad porque desde que lleguemos al tribunal de Cristo, ya tenemos que sentirnos contentos de que no somos salvos. Al tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo no es para los impíos. Ese es un juzgado, es un tribunal para la iglesia, para los justos. Pero, hermano, sí el Señor va a tener en cuenta lo malo que se hizo en el cuerpo de Cristo. Y usted cuando estudia la palabra y usted empieza a conocer a Dios, hay cosas que a Dios le ofenden más que otras. Por ejemplo, cuando usted mira el libro de Malaquías, Dios se recontraenfurece cuando dice que lo robaron. Léalo. Los bautistas, reformistas dicen que eso es para el Antiguo Testamento. Pero cuando usted estudia acuciosamente el capítulo 3 de Malaquías, usted va a descubrir que es un juicio que se hace después de todos los tiempos. Cuando el Señor viene a reinar sobre la tierra, en los últimos tiempos. Va a llamar y va a decir, va a señalar los ladrones que lo robaron. Y le preguntan, ¿y en qué te robamos, Señor? En mis diezmos y ofrendas. ¿Cómo hace el Señor para acoger a los ladrones? Uy, es un tema que ni siquiera me quiero imaginar. Yo le recomiendo, hermano, que no robe a Dios. Por poner un ejemplo. Yo le recomiendo, hermano, que sea fiel a su esposa, a su esposo. El adulterio es un pecado absolutamente abominable delante de Dios. Como la fornicación, que son pecados que la palabra dice que son tan nocivos que destruyen el cuerpo. Y bueno, eso puede ser otro estudio que podemos hacer. Los grados de aborrecimiento que Dios tiene respecto a lo malo. Dios tiene grados. El cobarde, por ejemplo, ¿quién es el cobarde? El que se echa para atrás en las cosas de Dios. ¿La cobardía fue severamente castigada en el desierto? Sí. Los 12 príncipes y sus familias fueron destruidos. Ahí mismo fueron destruidos. Y al final, en Apocalipsis, los primeritos que menciona la lista negra de Apocalipsis son los cobardes y los incrédulos. Eso es un estudio que hemos hecho, pero que podemos perfectamente volver a hacer. Entonces, eso nos debe invitar a temer, ¿cierto? Y en ese capítulo 64 de Isaías, volviendo aquí a Isaías, estamos viendo esas dos facetas. Es como un clamor de Isaías donde Dios dice, ven, rescátanos, pero ven y trae también tu venganza, tu justicia. Pero hay algo que quiero que miremos en el versículo 7, que es algo que proviene de Dios. Es una búsqueda que proviene de Dios. Dígale a que está al lado, Dios está buscando algo. Y en esa búsqueda es donde Dios necesita que personas se levanten con esa llave llamada fe, que tremendamente Dios dice que ha esparcido en medio de los hombres una capacidad de entender lo de Dios. Somos creación de Dios. Hay un código de Dios, hay una inspiración de Dios. Según el capítulo 1 de Romanos, la palabra nos dice que la sola creación me debe hacer poner la mirada en el Creador, porque así fue hecha la creación. Entonces nos da una capacidad para entender lo de Dios. Y en medio de todo eso, Dios ha esparcido un don que se llama el don de fe. O sea, es como si Dios hubiera esparcido llaves por la humanidad, que usted solamente tiene que recoger. Miren lo que está buscando Dios. Dios dice en el versículo 7, dice, nadie hay que invoque tu nombre
Yo le hago una pregunta a ustedes, las preguntas que nos hacemos nosotros mismos nos ayudan a entender mejor las cosas. ¿Será que Dios va a indignarse por esto? Si Dios hubiera quedado al hombre con la conciencia incapacitada para reconocerlo a él como Dios. Digo no. Porque a veces nos venden doctrinas esa mentira. Está diciendo Dios, nadie hay que invoque tu nombre. Isaías, y en este marco especial entre los capítulos 50 y los 60, está hablando de un deseo de Dios de que las naciones de la tierra adoren a Dios. Es el contorno, es el marco, es el estado del arte, como se llama en investigación, donde Dios desea que su casa sea llamada casa de oración para todos los pueblos. Recuerde que la indignación mayor del Señor Jesús cuando tumba las mesas de los cambistas es que construyeron ese mercado en la tercer área de los atrios, que era el atrio de los gentiles. Entonces el Señor recuerda las palabras de Isaías y dice, han convertido, porque en Isaías también se dice eso, han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y también en Isaías dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso es que el Señor cuando viene dice en la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Claro, oh sorpresa, ¿no? Porque en la época de Pablo se imaginaban que la tierra llegaba hasta la India por un lado, se imaginaban que la tierra era el norte de África y que la tierra llegaba hasta España. Eso es lo que se conoce como el antiguo continente. Pero resulta que la tierra era algo mucho más amplio. O sea, era una palabra para la época de Pablo y los apóstoles, pero también para hoy. Por eso hay hombres de Dios, hace poquito de un video, que van a predicarle a tribus caníbales. Hoy en día todavía hay. Y allá se acercan a la playa. Y mejor dicho, el evangelio se ha expandido por el mundo entero. Y ahí resalta otra vez el tema de los remanentes, ¿no? Que en medio de todo ese trabajo misionero han salido brotes, consecuencia de esa obra misionera y evangelística, ¿cierto? Ese es el deseo de Dios. Y en ese contorno global, esa cosmovisión total de la humanidad, Dios está preguntándose, nadie hay que invoque tu nombre, dice. Que se despierte para apoyarse en ti. ¿En quién? En Dios, ¿cierto? Está hablando el profeta Isaías, pero desde el deseo de Dios. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Pareciera una mala noticia, es una mala noticia, pero hay una buena noticia en ese mismo contexto. ¿Cuál es la buena noticia? Usted se retrocede un poquito al capítulo 61. Ahí está. Pero ya en este punto toca tener la llave en la mano. La buena noticia es, recuerden que la gracia se recibe por fe, ¿cierto? Mire lo que es la gracia. Solo necesitamos una llave. La fe. ¿Qué tanta? Una llave, un granito, dice la palabra. Puede ser una llave o un granito, imagínese como usted quiera. Se nos dice un granito de mostaza. La llave tiene el tamaño, es una mini llave. Pero mire lo que dice, mire lo que es la gracia. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles. La palabra dice, Hebreos 13:3, y acordaos de los presos como si estuvierais juntamente presos con ellos. Dios tiene una visión global de lo que es una prisión, la prisión del pecado. No está hablando tanto de una prisión física. Porque una de las cosas que hemos tenido que aprender es qué
es la humildad, porque cuando usted medita, hermano, ¿de qué está hablando cuando habla Dios de abatidos? Está hablando de quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? El quebrantado de corazón es este que está buscando a Dios, en el capítulo 64. El que invoca al Señor y el que se despierta para apoyarse en Él. Ese es el quebrantado de corazón. Y lo está empezando a hacer de la nada. Se ha dado cuenta que agotó todas las instancias y descubre que la última, pero la verdadera instancia termina siendo Dios. Póngale atención a esto. Si no es verdad que estadísticamente la gente le pone el ojo a Cristo cuando viene de una profunda necesidad, ahí la humanidad se parte en dos. En ese escenario, la humanidad se parte en dos. Los unos acceden a la gracia y los otros se afirman en la maldición. ¿Usted me está entendiendo? Hay unos que a pesar de que tocan fondo, dicen a Dios que no. O ni siquiera lo consideran. Hay otros que en su menester dicen, y no solamente en Dios o en un concepto de Dios, han entendido que es por Cristo. Esos son los quebrantados de corazón. Esos son los abatidos. La palabra los llama humildes. La palabra los llama en Mateo capítulo 5, los pobres de espíritu, dice la palabra. Los humildes, dice la palabra, los que han dicho, como el hijo pródigo, han dicho, yo estoy aquí en medio de los marranos, comiendo lavaza, comiendo algarrobas, pero hay uno que por creer en él me va a recoger de este lugar. Hay uno que me va a salvar y me va a convertir y me va a sacar de esto y me va a convertir en su hijo. La fe, hermano, activa la gracia que viene por la cruz del Calvario, que me justifica y que por esa fe Dios me comienza a llamar justo. ¿Quién dice amén? Amén. En cambio, el soberbio dice, estoy en la mala, pero con Dios nada. Y usted lo va a notar en una forma más acentuada cuando se han desatado los juicios de la ira de Dios sobre la tierra. Dice la palabra que los habitantes de la tierra se seguirán levantando para blasfemar contra Dios. Tremendo, ¿no? Y es lo que la palabra me está diciendo. Se está dividiendo la humanidad en dos, los justos y los impíos. Se divide en dos porque hay unos que han dicho, voy a buscar de verdad a Dios. Va a seguir a Cristo. Y otros dicen no. Otros dicen no. Amén. Y hemos dicho entonces que estos son los pobres de espíritu, los humildes. Que la palabra de Dios dice a los que Dios quiere tener de cerca. Resisto a los soberbios, a los arrogantes, a los orgullosos, pero a los humildes los tengo cerca, dice. A los humildes Dios les dice, ¿cómo es la cosa, muchachos? Aquí estoy aquí escuchando. Clama a mí y yo te responderé. Ahí está la llave ya abriendo la chapa, ¿no? Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. La humanidad se partió en dos, como bíblicamente está demostrado. Bíblicamente está demostrado. Accedemos a la gracia, empezamos a disfrutar las mieles de la gracia, pero resulta que la gracia de Dios está hecha para que siga cayendo gracia y más gracia y más gracia y más gracia, gracia sobre gracia. Amén. Gracia sobre gracia, hermano. En otras palabras, abundancia y sobreabundancia. Ese es Dios. Pero como incurrimos en ese escenario,
Pues por la misma fe que comienza a coger músculo. Empiezo a caminar con Dios, empiezo a conocerlo, empiezo a afrontar los escenarios de manera victoriosa, los escenarios de tribulación, los escenarios de prueba, de manera victoriosa, los que comienzo yo a afrontar con Dios. Se fortalece mi fe. La palabra nos dice en el capítulo 25 de Mateo, hermano, me habla de una parábola que llama la parábola de los talentos. Aquí vemos la gracia sobre gracia una vez más. 5 talentos unos, 2 talentos otros 1 talento. El de 5 talentos, cuando viene el Señor que le dio los 5 talentos, le dice: Señor, mira tus 5 talentos, pero tengo 5 más. El de 2 talentos le dice al Señor: mira los 2 talentos y 2 más. A esos 2 hombres o esas 2 personas, el Señor les dice: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí hay gracia que se le añade a la gracia. Pero además, hermano, aparece el de 1 talento que no conoce a Dios y no le importó, porque eso refleja la conversación. Tú eres un Dios implacable que recoges donde no sembraste, fregado, y por eso yo escondí el talento y por ahí abajo lo dejé tirado. El Señor dice: como tú pensaste de mí, así mismo te voy a juzgar. Por eso, ¿usted no cree que la daga de la venganza no va a caer de manera especial para el que siempre blasfemó contra Dios diciendo que era un Dios asesino y un Dios injusto y un Dios malvado? Así Dios lo juzgará. Tú dijiste que yo era destructor y asesino, pues a ti te juzgará así, malvado. Así juzgó el de 1 talento. ¿Y dónde viene más gracia? Cuando el Señor dice: al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice. Y se le da, désenlo ese talento al que me trajo 10. Más gracia, hermano. Dios tiene la capacidad de quitar a otros y dármelo a mí. Y sigo aumentando en gracia. Y sigo prosperando en todo como prospera mi alma, como oró el apóstol Pablo. ¿Está comprendiendo, hermano, esto? Y quiero darle una noticia, hermano, conforme a esto. Quiero decirle, hermano amado, escúcheme bien. Dígale que está al lado: no se preocupe. No se preocupe. La obra de Cristo está asegurada. No se preocupe. La obra de Cristo está asegurada. El evangelio está asegurado. Amén. Mire, hermano, escuche esto. La palabra dice: no importa si aún los hombres callan, porque pondré a hablar a las piedras de ser necesario. Pero escuche esto también. Y por eso estaba hablando yo al comienzo de que Dios está reeducando a su pueblo. Cuando usted mira la palabra apostólica, yo lo he enseñado últimamente, es una palabra que está hecha especialmente para la iglesia, no es para evangelizar. Por eso Billy Graham le hablaba al perdido. Billy Graham no le hablaba a la iglesia. Reinhard Bonnke era ya más bien un evangelista como apóstol. Le hablaba al perdido, pero también a la iglesia. Al perdido le decía: renuncia a tu idolatría, renuncia a tu animismo, renuncia a tu hechicería. Y fuera, demonio, al perdido, al africano perdido. Pero a la iglesia se sentaba a enseñar, hermano, profundidades del evangelio. El hambre de un predicador, de un maestro, tiene en este tiempo que aumentarse, hermano. El paladar tiene que aumentarse. Colombia, durante mucho tiempo se caracterizó por ser un país que no le importó exportar su culinaria al mundo.
Y siempre pensamos que éramos el país el país del pollo sudado y de la carne sudada. Y allá el sancochito. Pero hoy en día la gastronomía colombiana está empezando a escalar a nivel mundial. Porque hay personas que han dicho, no señor, vamos a enseñarle al mundo que nuestro paladar es amplio. Tenemos gastronomía que va desde la selva amazónica hasta la costa caribe. Desde los llanos orientales hasta el océano Pacífico. Y vamos a mezclar esos sabores. Y vamos a meterle la comida de la cordillera. Vamos a mezclar. Y la comida. Usted vaya a mire los escalafones. Colombia ha empezado a ascender en el reconocimiento mundial. Porque el paladar se amplió, hermano. La iglesia, el maestro, el predicador, el cristiano, tiene que empezar a decirle a Dios, Señor, ha estado rico el sancocho, ha estado rico el ala sudada, pero quiero empezar a comer mejor, Señor. Quiero empezar a comer comida más tremenda, sazón más tremendo. No me he comido nunca un filet mignon, quiero probarlo. No me he comido nunca una cazuela de marisco, es hora de comérmela. Y entonces se mezclan la comida tailandesa con la mexicana, con la asiática y la gastronomía, volviendo al punto de la gastronomía, se potencia, hermano. El apóstol Pablo dice, ¿cómo siguen tomando leche? Imagínense uno toda la vida tomando calostro, ¿qué tal? Lumarinita acá con un teterito. Claro, en el desierto, ¿usted cree que el cansancio del maná vino? Claro. Señor, estamos cansados del maná. Yo sé que tiene todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir, pero queremos sazón. Pero en vez de consolidar su relación con Dios, se rebelaron, que fue la actitud incorrecta. Usted no puede tener hambre aplicando la actitud incorrecta. Usted tiene que tener hambre espiritual aplicando la conducta correcta. Quiero más, Señor, pero de lo tuyo. Después el Señor dijo, claro que usted tenía que cansarse con ese maná. Era normal que se cansara con ese maná. Porque el maná verdadero soy yo. Sus papás comieron ese maná y se murieron en el desierto. El maná verdadero soy yo. Yo soy la sazón. Yo soy el fondo gastronómico espiritual. Cómanme a mí, dice el Señor. Hasta los tuétanos devoran ese cordero. La orden en la Pascua era comerse todito. No podía quedar para el otro día. Y si el cordero era muy grande, entonces la ley decía, únanse 2 vecinos y compártanlo porque no se puede desperdiciar nada. No me guarden nada, dice el Señor. Entonces está diciendo, vengan y me comen entero. Empieza a chupar el tuétano, hermano. Si ya llegó al hueso, ¿cómo es el tuétano? Uy, pero el hueso está duro. Rompa entonces el hueso. Y chupe el tuétano de Cristo. Amén. Y como estamos diciendo, hermano, que el evangelio no está en riesgo, que el número de los escogidos se va a completar. Dejemos de ver el panorama catastrófico que algunos pastores amargamente han acogido. La iglesia está mal, estamos perdidos. Solo el fuego de Dios. ¿Dónde dice eso, hermano? Que el Señor va a coger a su iglesia y la va a consumir en fuego. ¿Dónde dice eso? Si hace advertencias, porque precisamente el Señor a través del apóstol Juan está diciendo, mi iglesia no son arquidiócesis. De las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor se encargó de conformar una. La iglesia de Cristo. No es Filadelfia, no es la Odisea, no es Esmirna, es la iglesia de Cristo. Por eso toma relevancia los remanentes. He aprendido, hermano. Lo que pasa es que yo no lo digo. Yo discipulo gente que no se congrega con nosotros.
Deje de cuestionar eso, hermano. Y veo a la persona y tiene la gracia de Dios porque ha creído en el Hijo de Dios. No viene acá, pero tiene la gracia de Dios porque ha creído en el Hijo de Dios. ¿Cómo puedo cuestionar yo eso? Haría lo del fariseo que ni entro ni dejo entrar, hermano. Ustedes están acá, hermano, disfrutando de este escenario que paradójicamente no es para cualquiera. 3 horas acá, no, hay gente que ha venido y nos ha aguantado eso. Pero aquí ustedes los vi a todos llorando hoy, hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está acá con nosotros, gruesa, espesa, palpable, hermano. Y en esa adoración que ustedes están hoy ejerciendo a Dios, veo madurez, hermano. Veo madurez en ustedes, en Ramirito, en Humilito. Si el enemigo les está tratando de vender eso, les digo, no le crean más. Ustedes son adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que está buscando Dios. Llenar iglesias, no. Adoradores en espíritu y en verdad, sí. Como ustedes lo están logrando hacer. Han aprendido, hermano. Y dígale con alegría al que está al lado, hemos aprendido, gracias a Dios. Dígale, siéntase contentos porque ustedes caminan con el Espíritu de Dios. Es la obra de años. Mire cómo la obra del Señor tarda tiempo, hermano. Tarda tiempo. Y uno puede entonces decir, uy, pero en ese orden de ideas, Señor, son poquitos. El remanente del Señor en el mundo es más bien corto. Sí, hoy en día sí. Pero como Dios es el de la gracia sobre la gracia, Dios va a encargarse de que se complete el número de los escogidos, así sea a última hora, hermano. Y se cumple la palabra que dice que hay postreros que serán primeros. Ay, pero es que mis hijos nada que copian, pastor. ¿Qué voy a hacer? Tranquilo. Eso sí, hermano. Va a haber una fórmula que el Señor va a aplicar. Y que usted va a tener que tener la fortaleza de contemplar. Que se llaman los juicios de Dios. Y he meditado en cosas, hermano. En los niveles de juicios de Dios. La palabra me dice, he meditado en esto. Y ojalá Dios me termine de explicar el asunto. La palabra dice que la mitad de la iglesia, o hemos deducido que la mitad de la iglesia se queda, ¿cierto? Eso lo dice la parábola de las vírgenes, ¿no? Y vuelvo a los remanentes. Hay un remanente floreciente, un jardín donde no ve uno las flores completamente brotadas en todas partes, pero ve usted así brotecito. Hay una matica que yo tuve que podar y le ha salido una florecita por acá y otra por acá. Estaba aprendiendo a ser jardinero, hermano, porque no lo era. No lo era, hermano. Pero así es la iglesia hoy. Pero un día pero hay etapas en etapas que van a ocurrir para que eso pase. Hoy estamos viviendo un tiempo simultáneo de predicación mundial y también apostasía, ¿cierto? Esta es una batalla que tenemos hoy. Que la ganaremos porque se consolidará el número de los escogidos. Pero vendrá un tiempo que se llamará los sellos de Dios. Usted lo ha leído, lo hemos estudiado varias veces. Se rompe un sello, pasa algo. ¿Sí? Se rompe otro, se rompe el cuarto. Esos ya son juicios. En esos juicios, el número de los escogidos llegará a la mitad. Escuche esto. El número de los escogidos en los previos de los juicios, porque los sellos son cuando se está abriendo el libro de los juicios, llegará a la mitad. Quiero que lo miremos un momentico. ¿Qué va a hacer Dios para que se llegue? Hoy somos poquitos. Los remanentes hoy brotan en el mundo, pero no se ve abundante el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Pero mire esto. Mire lo que dice Apocalipsis. Capítulo 5. Perdón, 6. Mire esto rápidamente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.
Ya hemos hablado hasta la saciedad de que ese es el jinete del error, ¿no? De la doctrina del anticristo. El que gobierna la apostasía. Ya lo hemos hablado. Entonces, en medio de la apostasía hay unos que se van a consolidar en la verdad y otros que caerán en la mentira. Entonces, el que cae en la verdad permanece. Pero esos sellos siguen abriéndose, dice el segundo sello, versículo 3. Oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Juicios de guerra, juicios de violencia, juicios de paz que es quitada de la tierra. Pero en medio de eso, brotan los remanentes. Gente se estará convirtiendo a Cristo. Gente que hasta el día de hoy ha dicho, no es mi tiempo, mamita, yo ahí voy ahí como, pero tiene rondando en su cabeza y en su corazón el evangelio. Por eso dígale que está al lado, confíe. Eso sí, va a ser en momentos difíciles, ¿no? Donde la persona reaccionará. Pero como hemos dicho, el que se convierte en justo generalmente lo hace cuando está abatido. Lo miramos con Isaías, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, le tengo noticias. Hoy hay gente que está convirtiendo a Cristo en Gaza. Hoy. Y estamos viendo en el mundo musulmán que hay gente que Dios es tan poderoso que hay gente que está convirtiendo leyendo el Corán. Están buscando a Dios de verdad y dicen, en el Corán, porque no tienen Biblia a la mano, dicen, pero ¿cómo es posible que Cristo sea superior a Mahoma? Ellos mismos estudiando su Corán llegan a esa conclusión. Porque están buscando a Dios con su corazón. No están perdidos en una religión. Pero se dan cuenta a través del Corán que Cristo es mayor que... Entonces dice, espere un momentico ahí. Hay que buscar una Biblia. Yo necesito saber quién es ese Jesús. Y ¡pum! Son enganchados a Cristo. Lo que pasa es que un musulmán se convierta a Cristo es condena de muerte desde su propia familia. Lo persiguen para matarlo. Fíjese que entonces esa palabra de que los de su familia serán sus primeros enemigos es sobre todo para ese tipo de personas. Que mi papá no me hable, pues no es tan atribulante, hermano. Ay, que mi papá no me volvió a invitar a almorzar porque me convertí. Ay, no, pues qué tribulación. Mi familia no volvió a invitar a nada porque volvió evangélico. Ay, no sufra tanto. Pero hay gente que sí, musulmanes convertidos, los hermanos lo persiguen para matarlo, apedrearlo y matarlo. Y como el Señor le dijo a los apóstoles, a ustedes los van a echar de las sinagogas. Sus propias familias los van a perseguir, a los judíos convertidos y a los musulmanes convertidos. Está. En medio de todo esto, la gente se seguirá convirtiendo. Sello 3, tercer sello. Oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estamos hablando de un tiempo de recesión. En medio de pobreza, hambruna, recesión, escasez, la gente estará diciendo, va a decir, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, es mi único refugio, es mi única alternativa. Y seguirán convirtiéndose. El número de los escogidos seguirá aumentando. ¿Quién dice amén? Amén. Una cosa progresiva. Por eso les digo, no se pongan tristes porque aquí somos poquitos. Pero somos poquitos que estamos bien. Amén. Y es curioso porque nosotros que hemos tenido a veces casa llena en Bogotá, a veces la casa llena no es garantía de que la gloria de Dios se mueva. Especialmente se mueve mejor a veces cuando somos poquitos. ¿No le ha causado curiosidad? Eso es como cuando usted invita a un pocotón de gente a una reunión y la mayoría se va a cierta hora y usted le dice a los que quedaron, que son los más cercanos, ahora sí pasemos, que aquí quedamos los que quedamos. Vamos a la mesa. ¿No le ha pasado eso? A mí me pasó en el matrimonio.
En la iglesia, estaban todos los invitados y los chismosos también estaban ahí. Hubo gente para mi matrimonio que sin ser invitada llegó allá encorbatada por la sola chismosería de ver si Astrid y yo nos casábamos de verdad. Eso fue todo un acontecimiento, hermano. La oposición que hubo para que nosotros nos casáramos, usted no se la imagina. Pero eso me hizo confirmar que era de Dios ese matrimonio. Esa fue la mayor de las confirmaciones. La oposición que hubo en la iglesia. Pero cuando ya se partió la torta, el brindis, le dimos a los demás, chao, y con el círculo más íntimo, nos fuimos a otro lugar. Bueno, pero eso no importa, pero era un círculo más íntimo. Ya sabía que iba a decir eso. Yo lo sabía que usted iba a decir eso. No, deja así. Yo sabía que usted iba a decir eso. Lo que comimos esa noche. No, pues, pero lo importante era que éramos el círculo más íntimo. También lo tuvo el Señor, claro. Y eso que eran sus 12. Pero les decía, aquí con estos 3, chao muchachos. Y le dijo el Señor a Pedro, si yo quiero que este no muera, ¿a usted qué le importa? No le dijo así. ¿Está entendiendo? Entonces, aquí vemos, en medio de todos esos escenarios, el número de los escogidos completándose, hermano. Sello cuarto. Miré al cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré ya aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Estamos hablando, no han comenzado los juicios de Dios reales y ya hay juicios. Imagínense que en un momento haya tanta muerte que se va a morir la cuarta parte de los habitantes de la tierra, que al día de hoy estaríamos hablando de más o menos 2.100 o 2.150 millones, 2.150 millones de habitantes de la tierra. Estamos hablando de la población de China y la de Estados Unidos y Rusia juntas. Y aquí todavía no se ha abierto el rollo de la pandemia hubieron como 7 millones, mi hermano. 7 millones. Pues siempre fueron, pero no es la cuarta parte. 7 millones no son 2.100 millones. Y en medio, estamos hablando de un escenario bien complicado, hermano, en la tierra. Y en medio de todo eso la gente va a estar poniendo la mirada en. Va a crecer, va a expandirse como una bomba atómica el poder de Dios. Y falta todavía, porque falta el sello quinto. El quinto sello, versículo 9 dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un tiempo de persecución. Se llama gran tribulación. Y esa gran tribulación completará el número de la mitad de la iglesia, de los que van a estar con el Señor. Voy a resumírselo para que usted vaya y estudie en el Apocalipsis. La otra mitad tendrá que convertirse con esa semilla que le quedó en su corazón en medio de la ira de Dios, que no se ha convertido todavía. Estamos hablando de una iglesia potencial que todavía no se ha convertido, pero que a través, hermano, estamos hablando primero las trompetas de Dios se van a convertir. Y resulta que estudiando yo me di cuenta, hermano, me parece a mí, porque habla de una siega anterior a las bodas del Cordero, que para la finalización de las trompetas será tanta la matazón que va a haber de los que confiesan que Cristo es el Señor en las trompetas de Dios, que la otra mitad se completará con las trompetas. Escucha esto, para que usted vaya a lo estudio también, o si no lo estudiamos en otro día, pero no lo vamos a hablar hoy. Me parece a mí, hermano, que en ese orden de ideas, todos los justos van a estar sentados a la mesa con Cristo, en las bodas del Cordero. Para que cerremos el tema de la gracia sobre gracia. La gracia será tanta, hermano,
que a pesar del que todavía hablamos hoy, porque decimos que la mitad de la iglesia no va a estar en las bodas, a mi modo de ver, y después lo miramos, me parece a mí que la mitad de la iglesia que tiene que morir en las trompetas, Dios va a permitir que muera por causa de él para tenerlos a todos en las bodas del Cordero. ¿Quién le da un aplauso al Señor, hermano? Escuche esto, hermano. Con esto termino. Escuche esto, hermano. Y entonces entendemos lo que la palabra dice en Apocalipsis 22:11. Que el justo cada día sea más justo y el impío cada día sea más impío. Me causa curiosidad porque cuando, volviendo al tema de Abraham, con el que hablaba con el hombre rico a uno a cada lado de las zonas profundas, el que estaba sufriendo aflicción en el infierno, en el Hades, decía, manden a alguien para que mi familia no se pierda. Y Abraham le dice, no le creyeron a Moisés, no le van a creer a nadie. Porque en ese punto Cristo no había sido revelado, hermano. Es que Cristo es el que le da el potencial a la gracia de Dios. Abraham le dice eso, pero no creyeron, hermano, no le creyeron a Moisés. Van a creerle a un muerto. Vamos a mandar a un muerto para que les predique y no le van a creer, le dice. Le da una palabra desafortunada a este hombre. Pero Cristo vino, amén. Gracias a Dios, amén. Y su Espíritu está con nosotros para que se logre ese cometido. Entonces vuelva y dígale que está al lado, no se afane. El número de los escogidos, incluyendo mi familia, amén, a la que yo escuche esto, oiga esto y declárelo. El número de los escogidos, incluyendo mi familia, dígalo, a la que yo le he predicado, llegará a los pies del Señor. Hoy o hermano, o en medio de los sellos, pero llegará. Amén. Yo preferiría, digo como el apóstol Pablo, que ojalá la gente se evitara eso. pero lo más importante, hermano, es llegar al cielo. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano, por esta palabra preciosa que Dios nos dio. Amén. Vamos a orar para que nosotros estemos afirmados, hermano, pero especialmente para que los que están ahí titubeantes y los que no han llegado lleguen a Cristo. Amén. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta tarde ya, te alabamos, te bendecimos y glorificamos, Dios, por tu palabra, que es buena, que es poderosa y que es santa, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo meditaba en algo antes de seguir orando, hermano. Dios me hablaba mientras estaba sentado allí en la silla, adorando al Señor. Y Dios me ponía en la mente al pastor Antonio. Yo le hago una pregunta. ¿El profeta Elías se sintió abrumado en cierto momento? Sí, cierto. Hay momentos hay pausas en la obra de Dios que uno tiene que aprender a entender. Porque uno quiere hacer las cosas para Dios con todo su vigor. Pero que es curioso porque en la pausa de Elías fue cuando más Dios lo consintió a él. En medio de ese lapso de la sequía, porque fue un momento duro para Israel. Y hoy pareciera, escucha esto, hoy pareciera que la iglesia está experimentando una sequía. Yo meditaba ayer, decía, Señor, en los años 2000 vimos en Colombia como una especie de avivamiento. Las iglesias, sobre todo mega iglesias, habían milagros y cosas impresionantes que pareciera que hubieran entrado en un tiempo de hibernación, ¿cierto? Como entró Israel, sequía. Y el profeta Elías se sintió como abrumado porque veía el escenario aparentemente contradictorio y adverso. Pero en el desierto, en medio de esas cavilaciones o esa experiencia que él estaba sintiendo, el Señor envió cuervos, hermano, para llevarle la mejor carne
y el mejor pan. Y le abrió un río con la mejor agua, hermano. Y yo veía que el pastor Antonio es como un Elías, que está ahí comiendo de las bendiciones mejores de Dios. Amén. Pero le digo una cosa. Un día Elías tuvo que salir de allí para hablarle acá. El Señor lo va a levantar, hermano. Se lo digo. Tiene que creerlo. Pero es para ir a enfrentarse con Acab. Con los Acab de este mundo. No sé qué será el Acab de este mundo. Y seguramente él lo sabe, hermano. Por eso la otra vez le dije, ¿cómo ve Dios el Señor al pastor Antonio? Un corazón así de grande, lleno de fuego. Yo que lo conozco bien, hermano. Yo sé que todo esto es de Dios, amén. Y mire cómo es Dios en este tiempo que tampoco ha sido tan fácil para mí. Es cuando he podido contemplar cosas más profundas de Dios, en el conocimiento del Señor. Y me siento contento por eso, hermano. Porque entonces la palabra de Dios dice que todo obra para bien, hermano. Todas las cosas obran para bien para los que andamos en la gracia de Dios, que somos los que amamos al Señor. Amén. Quería decir esto para seguir orando. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, sobreabundancia de la gracia para cada hermano, especialmente los que están aquí en este lugar. Sobre mi hermana Luzmila, sobre mi hermana Clemencia, sobre mi hermano Ramiro, sobre mi hermano Belmis, Luz Marina, sobre mis papás, Señor. Sobreabundancia de gracia sobre mis hijos, sobre tu sierva Astrid, sobre tu siervo Antonio, sobre tu sierva María Paula, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo, Rey de la Gloria. Y de aquellos que perseveran en esto, otórgales esto, Dios. Gracia sobre gracia. Más de ti, Señor. Más. Porque en ti no hay escasez. En ti no hay letargos. En ti, Señor maravilloso. Aún en medio de un desierto seco, le abriste prosperidad a Elías, Señor. En el nombre de Jesús. Pero sabemos que ese es el preámbulo de un aguacero, Señor. Donde veremos a nuestras familias, Cristo. Donde veremos a nuestros seres queridos, Señor, a tus pies. Las almas convertidas a ti, Señor. Se van a completar el número de los lo creemos, Señor, pero la iglesia tiene que ser reenseñada, tiene que ser reeducada, Señor. Necesita la iglesia ser juzgada por la palabra con más profundidad, Señor. Lo sabemos y veremos sorpresas, Señor. Ese que como que no podía, ese que como que no lo iba a lograr. Tu palabra dice que últimos serán primeros, dice tu palabra. Dice tu palabra, Señor. Así lo declaramos, Señor, así oramos. Y vas a hacer de esta nación en la que nos has puesto un lugar de poder, Señor. Colombia contemplará un avivamiento como nunca lo ha tenido. Hablamos de los avivamientos, el pequeño avivamiento de los 2000. Va a haber algo poderoso. Y tú lo desatarás sobre los que han creído, Señor. Sobre los que han abrazado tu gracia de la manera correcta. En el nombre de Jesús. Y en cada país, Señor, que esta congregación pise. Vamos a declarar, Señor, que tú vas a tomarte ese lugar. Con el que quieras, Señor. Úsalos a todos, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, Señor, a la gente intelectual, a la gente analfabeta. No importa, Señor, úsalos a todos, Dios. A la gente con dinero, a la gente que no tiene, también úsalos para la gloria. Activa los dones, Dios, y completa tu obra, Señor, que bajo ninguna circunstancia, y el enemigo tiene que saberlo, no corre peligro. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y pedimos que esta palabra, Señor, quede grabada en los corazones. Y allí en los corazones grabada, rinda fruto abundante y rebosante para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos también sanando los cuerpos, destruyendo toda enfermedad, toda dolencia en los cuerpos, se destruye en el nombre de Jesús.
Y toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario. Y todo espíritu de enfermedad, de muerte, atados son y echados al abismo en nombre de Jesús. Y también traemos, Señor, reconociendo tu sumo sacerdocio, diezmos y ofrendas. Conforme a esto, Señor, reprende el devorador de las vidas y abre las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos, las familias que hoy no pudieron venir, los que están viendo la enseñanza, la administración a través de las redes, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, que traigan nuevos hermanos, que te amen con intensidad, que sean proclives, Señor, a esta sazón de este lugar en el nombre de Jesús. El ADN de este lugar en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe en el nombre de Jesús. Vamos a cantar una canción al Señor para irnos, amén. Irnos contentos con el Señor. Listo.